Buenas tardes, hermanos en Cristo. Les invitamos a participar de esta Santa Misa y a seguir las pautas de nuestra Iglesia en cuanto a las mascarillas. Por favor, apaguen o silencien sus celulares. Participemos con reverencia y entusiasmo en los cantos, lecturas y toda la Santa Misa. De pie, por favor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya nuestros pasos detienen su andar. Jerusalén, Jerusalén, ante tus puertas con admiración. Jerusalén, Jerusalén, me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Muy buenas tardes para todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones, así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios poderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor.
gracias, Señor, te damos gracias, Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Jesucristo único Hijo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, nuestra súplica atiende. Tú que estás sentado a la diestra, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor Jesucristo, con el Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén. De Dios Padre. Amén. De Dios Padre. Amén. De Dios Padre. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. Vamos a escuchar con mucho cuidado las lecturas, porque son una catequesis que de verdad nos pone en el camino de ese cambio que nos pide el Señor, un cambio de estar unidos a Jesús si queremos tener vida eterna. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía, predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios.
alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la obra de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí,
Él lo arranca y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanezca en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. De a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hace hoy les hablaban de que Jesús se presentó como el buen pastor. Nosotros, su rebaño. Y lógicamente teníamos que obedecer a ese pastor para poder tener vida. Si nos separamos de la manada, del grupo, de la comunidad, lógicamente no vamos a tener vida, o por lo menos la vida va a tener muchos peligros. Y para completar, en el día de hoy se nos presenta el mismo Jesús, utilizando la misma pedagogía, pero diciendo: yo soy la vid. A veces yo pienso que no conocemos mucho el vocabulario de las personas que siembran los arbolitos de la vid, que producen las uvas. A todos nos gustan las uvas y compramos uvas, pero a veces ni sabemos cómo es el arbolito. Eso tiene su lenguaje especial. Un lenguaje, por ejemplo, la vid es el arbolito y los sarmientos son las ramitas. Hay algunos que tienen el apellido Sarmiento, pero así como las ramitas. Y lo esencial de la planta, las raíces y lo que sigue para arriba de donde salen todo lo demás, se llama la cepa. Bueno, en fin, no voy a insistir en esto. Pero me parece súper importante cómo el Señor se presenta como la vid verdadera y nosotros los sarmientos. Y todo lo que escuchamos en el Evangelio. Miren, hermanos queridos, esto tiene una lógica muy interesante. Desde el comienzo de la humanidad, todo el mundo ha pensado que solito no puede hacer mucho y solito es posible que pierda su vida. Por eso se asocia con otras personas. Hace unos años, muchos años, antes de venirme para este país, algo que me pareció interesante cuando aquí en los Estados Unidos estaban los aborígenes, las personas que vivían aquí, porque los que vivimos ahora, todos llegamos de otra parte, hasta los que hablan inglés y todos vinieron de otro lado. Eso, pero los aborígenes empezaron a cazar los búfalos, que eran esos toros grandes, grandotes,
¿alguna vez alguien pudo matar uno? Cocieron esa carne y les pareció delicioso. Ahora vamos a cazar búfalos. Y alguno salió a cazarlo y los búfalos lo cazaron a él. Es lo más lógico. ¿Qué hicieron los otros? Asociémonos, o si no, no podemos cazar ni un solo búfalo. Y se asociaron todos y se colocaban en sitios especiales, estratégicos y tal, y esa cacería era excelente. Tanto que acabaron con los búfalos, pero la cacería fue buena. He oído por ahí que en junio es la próxima cacería, yo no sé de qué. Pero bueno, esto para decir, hay necesidad de asociarse con otros, de estar cercano a otros, de vivir unidos, porque de lo contrario, nuestra vida es posible que no funcione. Unidos podemos sobrevivir. Por eso, si nosotros miramos la historia, vamos a encontrar que en la convivencia humana se han inventado tribus, pueblos, naciones, países, estados, para poder vivir y para poder hacer muchas cosas en comunidad, entre otras, preservar la vida. Si nosotros miramos nuestros países especialmente, no todos los países del mundo, en un momento lucharon por su independencia. Nosotros tenemos que quitar ese yugo y ser independientes. Y lucharon y trabajaron y todos los países se emanciparon de aquellos países de donde eran colonias. Pero ahora, en los últimos tiempos, mire que se están haciendo alianzas, incluso con esos países que eran los dueños. Estados Unidos hace alianza con Inglaterra y un día luchó para separarse de Inglaterra. Y así nuestros países, sobre todo los de habla hispana, un día luchamos todos o nuestros antepasados para quitarnos el yugo de España. Pero ahora hacemos alianza con España, vamos a pasear a España, muchos van a trabajar a España, etcétera, etcétera, porque realmente entendemos que tenemos que estar unidos si queremos sobrevivir. O vivimos todos, o aquí no vivirá nadie. Eso lo dijo el Papa, lo ha dicho todo el mundo, hasta yo lo acabo de decir. Entonces, pilas. En el siglo XVII, los jesuitas comenzaron a regentar una serie de asociaciones indígenas en el sur de América. Y había algo que era interesante. Como en todas las comunidades, como en todos los grupos, siempre hay unos que son insoportables, no se los aguanta ni la mamá. Y los jesuitas, que son inteligentes, les pusieron un castigo. ¿Cuál era el castigo? Sacarlos de la tribu y dejarlos en la selva. Y en la selva se morían, porque una persona sola en la selva, ¿qué hace? Con todos los peligros que hay. Pero si entran 50, 100, 500 a la selva, pues todos los que están en la selva le tienen miedo, pero uno solito es complicado. Entonces eso era como la pena de muerte. El que se portaba tan mal, se lo llevaban para allá. Y no estoy sugiriendo nada que hagan ustedes con los hijos, no, ni más faltaba. Pero era por contarles eso. Si nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a encontrar que había unas personas que, sin portarse mal, resultaban con una enfermedad, la lepra,
Y es que la lepra es tremenda. Cuando uno ve a un leproso y ve que se le cayó la nariz, se le han caído las orejas, se le cayeron los dedos, etc., uno se echa la bendición y dice: va de retro Satanás, no se meta conmigo, no se me acerque. Es peor que este virus por el que estamos pasando. Claro, peor. ¿Qué hicieron los judíos? Sacaban de la comunidad a los leprosos y encargaban a alguno que se portaba mal, tenía que llevarles la comida, pero desde lejos les dejaba la comida por allá y córrale, porque no podían encontrarse con alguien que tuviera lepra. Y para aquel era gravísimo que lo desprendieran de la comunidad y lo dejaran aparte. Era lo peor, terrible. Más adelante, y ya en esta época, sabemos que la lepra no es contagiosa, ahí por saludar y por vivir en la casa y en fin. Pero en esa época era así. El castigo que Moisés hacía allá en el desierto era ese, que se portaba mal, lo sacaban por allá bien lejitos y lo dejaban solito. Pues se moría porque solito no funciona. Miren, en este momento, por ejemplo, salen las noticias: cerraron tal almacén. ¿Por qué cerraron el almacén? Porque resulta que no se asoció en este momento, o se asocia con todos los otros grupos que trabajan en lo mismo, o solito se muere. Y aquellos que no se asociaron se están muriendo, se están cerrando esos almacenes. Mire, sin saberlo, las señoras de la casa y los señores ya pensionados o que tienen tiempito y hacen jardinería y siembran hortalizas allá en la casa, a ninguno se le ocurre sembrar una sola zanahoria, o de pronto una hierbabuena, o una matica de ruda ahí, punto. Se les muere, y dice: ay, yo no sé qué me pasó, tenía una matica de eso, se murió. Porque hay necesidad de que haya varias maticas. Cuando uno va a algún sitio se da cuenta: oh, mire todo este plantío de hierbabuena, y mire todo este plantío de manzanilla, y mire aquí las zanahorias, y mire aquí. No hay otra forma. Si ustedes miran, mire por ejemplo eso tan bonito. Ahí, eso va a vivir. Cuando uno corta una florecita y la pone, dura 3 días y después se duerme, se muere. ¿Por qué? Porque no está en su ambiente que es comunidad. Y un día Jesús vino a decirnos: mire, si ustedes no andan en comunidad conmigo, baila, porque les va a pasar como a la vid, que si se le corta una ramita, cae al suelo, se seca y después la echan al horno, echaban allá a quemar. Unos curitas dijeron: pero y verás, los asustamos. Todo el que no esté con Jesús se va a secar y después se va para el infierno. No, eso ya es como traer las cosas así de los cabellos, y no es tanto, no. Este trozo del Evangelio y los Evangelios en general, les he repetido, son el producto de la catequesis que hacían los apóstoles de las enseñanzas de Jesús. Y es posible que Jesús dijera: mire, si no están unidos a mí, les pasa como una florecita hermosa que la ponen, pero ya cortada, se seca, no funciona. Pero de ahí en adelante no dijo más cosas. Pero como había unos que se portaban mal en esa época, ahora no, sino en esa época se portaban mal y eran huraños a la comunidad, ahí les metieron una semejanza. Después los echan a la candela y arden. Y la candela sí que lo asusta a uno. Yo un día haciendo mi cafecito me quemé un dedo y pensaba: ¿se imagina uno quemándose todo como un buñuelo allá?
Tenaz, porque eso sí, es decir, es una catequesis para decir, tengan miedo y pórtense bien. No, estemos convencidos de que si andamos con Jesús, nuestra vida es increíble, increíble, dichosa, aquí en esta tierra y después en la eternidad. Seremos felices. Si estamos lejos de Jesús, es decir, si andamos peleando, si andamos separados, si andamos insultando a las otras personas y tratándolas mal, nuestra vida se vuelve un infierno. De pronto sin candela, pero es un infierno. Claro que sí. Cierren los ojitos y piensen los que son casados, ¿por cuántos infiernos han pasado? Aunque sea de a poquito. No les voy a decir que levanten la mano porque ninguno la levanta aquí. Lo que pasa es que yo predico en Cafarnaún y allá sí les digo levanta y todos la levantan, porque todos han tenido sus infiernitos. Después vienen los bomberos, apagan el incendio y vuelve otra vez y funciona. Y eso era lo que quería Jesús, que pasaran los bomberos, apagaran todos esos incendios y siguiéramos viviendo, pero ahora sí, de otro modo, amándonos, queriéndonos, tratándonos bien y sobre todo alimentándonos con la misma savia que Jesús se alimentaba. ¿Cuál era? La vida de Dios. Jesús vivía feliz. Mire, hombre más feliz que Jesús yo no he visto en la historia. ¿Y por qué era feliz? Porque por sus venas le corría la sangre, la savia de Dios. Y nosotros podemos hacerlo, claro que sí. Nosotros lo podemos hacer y Jesús nos está diciendo esto, pero venimos aquí a la misa, oímos y como que calculamos, sopesamos y decimos, estuvo buena la charla, pero no le hacemos caso al predicador, no le hacemos caso a la religión, no le hacemos caso a la iglesia, vivimos como nos dice a veces nuestra naturaleza humana. Defiéndase el que pueda, saque provecho de los demás. Usted consiga, tenga en abundancia, viva feliz. Y esos que viven en abundancia, sacando de los demás, quitándole a los demás, portándose mal con los demás, les aseguro que no son felices. No son felices. Yo veo a veces cuántas personas tienen lo del diario, pero en su hogar les corre la misma savia que a Jesús, es decir, la vida de Dios, y son felices, son felices. Un día de esto les cuento una historia bonita, bonita. ¿Me acuerdan, eso sí? De al que le dieron 99 monedas de oro. Me lo recuerdan y se lo cuento. Hoy no, para que se queden picados. Eso. Pero queridos hermanos, ¿qué nos está diciendo Jesús? Mire, yo tengo en mis venas la sangre de Dios, la savia de Dios, así como todas las planticas tienen su savia propia, yo tengo la de Dios y la quiero compartir con todos los demás. Entonces, hermanos queridos, si nos hacemos amigos de Jesús, si imitamos a Jesús, si vivimos como Jesús vivió, si somos felices como Jesús vivió, un día seremos, yo no sé cómo decirlo, requete felices en el reino de los cielos, porque allá va a ser una sola comunidad, un solo rebaño con un solo pastor. Entonces, hermanos queridos, convenzámonos de esta realidad. ¿Queremos ser felices aquí y allá? Hombre, Jesús nos propone, vivan como yo viví, sean parte de esa viña
Ustedes son los sarmientos, pero si no están unidos a mí, se van a secar, se van a dañar, no van a servir para dar frutos. Demos frutos, porque estamos unidos a Jesús. No demos frutos para estar unidos a Jesús, sino estemos unidos a Jesús para que podamos dar buenos frutos. Y entonces, queridos hermanos, ¿qué es estar unidos? Estar unidos es estar allí donde el otro está. Participar de lo bueno y de lo malo. Acompañar al otro en todo momento y disfrutar su cercanía. Vino una señora y me dijo: padre, necesito que me dé un consejo, porque tengo una mamá. Y le dije: empezando porque uno no tiene sino una. Conmigo es difícil hablar. Bueno, y después me dijo: es que mire, padre, es una viejita. Y la señora esa era más viejita, yo le calculé unos 80 años, a que vino a pedir el consejo. Me dijo: es que mi mamá, es su mamá, debe ser cosa seria. Dijo: mire, tiene Alzheimer, tiene 102 años, tiene colesterol y tiene el azúcar súper alto. Me provocaba decirle: pues pongan una venta de azúcar, algo así, pues para tranquilizarla un poquito, pero no le eché chistes, no. Y me siguió contando y me siguió diciendo que tenía un genio. Y le dije yo: esto es de las señoras de Cafarnaúm, no las de aquí. Le dije yo: como todas las señoras. Y me dijo: sí, padre, un genio como todas las señoras. Y entonces le aconsejé algo interesante. Le dije: mire, yo supe que cuando usted era pequeñita, tenaz, era insoportable, chillaba a toda hora, no lloraba, sino chillaba, como a veces en otras iglesias sabotean los niños ahí en la misa y tal, así, eso es chillar. Bueno, le cambiaban el pañal y a los 2 minutos tocaba cambiárselo, y así todo el día. Se despertaba unas 15 o 20 veces en la noche chillando. Esa pobre mamá ya no. Y un día se le vino un pensamiento a esa mamá: voy a echarla a la caneca de la basura, al pote de la basura lo voy a echar. Y la cogió, dijo: no, es mi hija, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Qué tal? Y le siguió teniendo paciencia y la siguió cuidando y educando hasta que hizo de ella una mujer 1A. Y le dije: si eso lo hizo su mamá con usted, ¿cómo es que ahora no le devuelve la mano? Usted ahora es la mamá y ella es la hija que se está portando mal, que tiene Alzheimer, que no sabe qué es lo que dice, que tiene un genio espantoso, que regaña, que insulta, que patea, que etcétera. Téngale paciencia. Y en la medida que le tenga paciencia, usted va a ser una mujer feliz, porque está unida al proceder de Jesús. Jesús nunca sacó a nadie a patadas. Por ahí le cantó la tabla a algunos que eran espantosos y se creían los dueños del mundo, pero a todos los demás, al pobre, al menesteroso, al enfermo, los acogió con amor y cariño, y eso es lo que quiere Él, comunicarnos a nosotros. Esa es la savia, esa es la sangre de Jesús, para que seamos como esa vid llena de sarmientos y llena de frutos que fructifiquen hasta la vida eterna. Amén. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios de amor y de misericordia, te damos gracias por el regalo de la fe, y con un corazón lleno de fe, traemos ante ti nuestras oraciones y peticiones, y le decimos: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que Cristo, esposo de la Iglesia, la colme de bendiciones y llene nuestros corazones de alegría, paz y amor, y así seamos testigos del encuentro con Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que Cristo, luz de nuestras vidas, ilumine a todos los hombres en el camino del amor y la fraternidad, para que haya un vínculo fraterno y un compromiso que contribuya al bien de los que sufren. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por la apelación pastoral anual, para que el Señor bendiga sus esfuerzos caritativos y a todos los que se sacrifican para dar generosamente para esta causa. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los niños que reciben su primera comunión en nuestra parroquia durante estos 2 primeros fines de semana de mayo, para que el don de la Eucaristía los traiga a una amistad interminable con el Señor. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por la salud de Luis Benítez, Eleazar Cárdenas y Liliana Silva, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nuestros hermanos difuntos, especialmente Virginia Kasky, Padre Tomás Michael Dieter, Padre John Fink y Ron Jovac y Marcos Rosas, para que gocen de la paz eterna de nuestro Señor, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por Yolanda Bellido de Acosta, por quien celebramos esta Eucaristía, roguemos al Señor. Dios nuestro, que manifiestas tu amor por nosotros, tus hijos, dándonos a tu unigénito, míranos con bondad y condúcenos hacia la patria eterna, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. de que la espera desde hace años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los pueblos
necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Oremos, hermanos, para que esta Eucaristía que estamos celebrando sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma gloria y vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, es el Señor, es el Señor. Llenos están cielos y tierra de tu gloria, llenos están. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Hosana, Hosana, bendito es el que viene, Hosana, Hosana, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor, nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gregorio y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, y líbranos del
todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto
Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Santa María, ruega por nosotros, nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Oh Señor, unidos los hermanos, comiendo el mismo pan, alegres tomamos el vino y el pan, son nuestra esperanza. Son vida y libertad, alegres tomamos el vino y el pan, son nuestra esperanza, son vida y libertad. Te das en alimento, que es signo de tu amor, nos das la vida, Cristo, nos das la eternidad, alegres tomamos el vino
libertad. Alegres tomamos el vino y el pan. Son nuestra esperanza, son vida y libertad. Nos diste un mandamiento, el amarnos de verdad. Quieres que reflejemos, oh Señor, tu bondad. Alegres tomamos el vino y el pan. Son nuestra esperanza, son vida y libertad. Alegres tomamos el vino y el pan. Son nuestra esperanza, son vida y libertad. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Pueden sentarse un minutico, por favor? Este es un mensaje del Padre Tab. Los sacerdotes de Nativity están profundamente agradecidos con todos que han hecho su donación a la apelación pastoral anual, especialmente aquellas personas que hicieron su donación el fin de semana pasado. Como escuchamos en todas las misas del pasado fin de semana, en la homilía por el Padre Chuck Dornquist, el regalo que ustedes hacen al APA apoya la educación de nuestros seminaristas y también se utiliza para financiar muchos otros ministerios que ayudan a los más necesitados. Si usted aún no ha hecho su donación al APA, por favor decídase a hacerlo. Los sobres del APA se pueden encontrar en las mesas de la iglesia, en el gimnasio y en los bancos de la iglesia. Puede devolver los sobres con su donación colocándolos en las cestas de las ofrendas o enviarlos directamente a la diócesis. También puede utilizar el icono Dar al APA entrando a la página de internet de Nativity. Sea parte del éxito del APA este año. Gracias. Nuestra parroquia ha lanzado una nueva página de internet. Si durante esta semana tienes el tiempo disponible, visita la página web de la Iglesia de Nativity y compruébalo. Puede acceder a esta a través del enlace www.nativitycatholicchurch.org. Gracias. Para recordarles que es bueno que lleven el boletín. Ahí hay una serie de noticias sobre lo que hacemos aquí en la parroquia. Nos están recordando algunas cosas interesantes. Por ejemplo, el mes de mayo es un mes consagrado a la Santísima Virgen y por lo tanto duplicar un poquito nuestra oración a la Santísima Virgen, sobre todo en este momento angustioso que estamos viviendo, es algo importante. En la página 11, en la parte en español, dice obligación de asistir a la misa dominical. El señor obispo ha dicho que a partir del fin de semana del 22 al 23 de mayo
se reanuda otra vez la asistencia a la Santa Misa para todos los cristianos. Lógicamente, pues utilizando de pronto los medios que estamos haciendo para evitar algún contagio. El primero de todos es las vacunas. Hay unas personas todavía que no se han hecho vacunar, otros que están reacios a la vacuna, otros que pertenecen a un partido político donde les dicen que no se vacunen, que ellos son inmortales. Sigan así. Entonces, todo esto lo dice el boletín. Llévense el boletín. Por último, los sigo invitando a la vigilia del Pentecostés, 22 de mayo, sábado, 7 de la noche. Vamos a tener aquí un rato de oración hermosísimo. Vamos a repasar un poquito lo que sucedió a partir de la resurrección de Jesús en los apóstoles y en los primeros cristianos, y cómo nos dan consejos y enseñanzas para que nosotros vivamos nuestra vida cristiana. No se la pierdan, no se la pierdan. Ojalá esa noche estemos al menos los que estamos hoy aquí en la Santa Misa. Sería excelente que estuviéramos en ese ratico de oración. Va a ser una horita de pronto larguita. Y si llegamos a las 2 horas, ¿cuál es el problema? Pero en esencia es una horita larguita. No se les olvide, 22 de mayo, 7 de la noche. De pies. El Señor está con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Un feliz domingo y una feliz semana para todos. Salgan hoy a pasear, desen una vueltica. El mar está tibiecito. Va a ser un día asoleado. No se van a solear tampoco, sino después llegan aquí medio locos y así no. Cuídense muchísimo y que la pasen muy bien. Caminamos hacia ti, oh ciudad de nuestro Dios, construyendo en este mundo la verdad y el amor. Pueblo santo,